Hola, volvemos a las calles de Barcelona y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los años 20 y 30 del siglo XX. Vamos a hablar de la época en la que el Raval fue conocido como el barrio chino. Queremos hablar un poco sobre el origen de este nombre, explicar un poco qué era lo que estaba pasando en todos estos bares y tabernas, pero sobre todo queremos contar la historia del que era el antro más canalla del barrio chino, La Criolla. La última vez que hicimos un video sobre el Raval, pues hablamos un poco sobre sus orígenes, cómo a partir del siglo XV, pues toda esta zona era un poco pues la zona marginal, proscrita de la ciudad. Luego llegaron entonces las órdenes religiosas, que es un poco difícil de imaginar, pero antes el Raval era una tierra de conventos. Hoy estamos aquí nuevamente, pero vamos a hablar de una época mucho más cercana. Vamos a estar principalmente a comienzos del siglo XX, una época en la que el Raval era conocido popularmente como el barrio chino, a pesar pues, de que aquí muchos chinos no habían. Vamos a empezar dando algunas coordenadas, porque bueno, tenemos esta etapa marginal, luego tenemos la época de los conventos, pero si llegamos hasta el siglo XIX, vamos a ver que en esta época el Raval se convierte en el primer barrio obrero de Barcelona, porque básicamente en esta zona pues teníamos conviviendo las primeras fábricas de la ciudad junto con las viviendas de los obreros. Entonces, nuestra historia viene justo después de esta época, es decir, a comienzos del siglo XX, pues cuando todas estas fábricas están abandonando la zona del Raval, mientras están siendo reemplazadas por una nueva industria que estaba llegando a la ciudad, que era pues la industria del entretenimiento. Durante los famosos años 20 y 30, la mayoría de estos almacenes, que antiguamente eran fábricas y talleres, van a ser reemplazados por tabernas, cafés, bares, cabarets, incluso prostíbulos. Es entonces en este ambiente donde va a aflorar el famoso barrio chino de Barcelona, que era pues específicamente la zona baja del Raval, que bueno, muchas personas piensan que el barrio chino era todo el Raval y no. Era principalmente la zona de las Atarazanas, llegando un poco más arriba hasta el carrer Nou de la Rambla. Y es que toda esta zona en concreto, y bueno, esto lo explico sobre todo para personas pues, que no conocen Barcelona, no son de la ciudad, está muy cerca del puerto de Barcelona. Por lo tanto, pues todo el comercio de la zona estaba sobre todo pensado para pues, cualquier tipo de visitante incauto que pudiera estar llegando a la ciudad. Incluso estamos hablando de marineros, mayoritariamente, que después de estar meses enteros en el mar, pues llegaban a Barcelona y lo primero que buscaban era pues... Ustedes se pueden imaginar qué estaban buscando. Y por esto, antiguamente, estas calles estaban llenas de prostíbulos, tabernas y cabarets que recibían pues, con las puertas abiertas a todos los visitantes de la ciudad. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que eran solamente turistas, incluso también pues, la gente local, pues si quería tener una noche de desenfreno y lujuria, sabía que el barrio chino pues, no los iba a decepcionar. Pero bueno, ya para cerrar esta parte, vamos a explicar un poco la cuestión del nombre, es decir, por qué antes el Raval era conocido como el barrio chino. Parece que este nombre, o yo diría incluso concepto, fue formulado por el periodista y dramaturgo barcelonés Francisco Madrid. Madrid era pues lo que hoy en día diríamos un periodista gonzo, es decir, hacía un periodismo de infiltración. Parece ser que Madrid pues, se sumergió en toda esta fauna nocturna de Barcelona, conociendo de primera mano pues, lo que eran los establecimientos, los locales y la dinámica un poco del barrio. El resultado de toda esta investigación pues, van a ser una serie de relatos que fueron publicados en 1925 llamados Los Bajos Fondos de Barcelona. Aunque bueno, parece ser que luego pues estos relatos tuvieron mucha acogida, por lo que se hizo una recopilación y se publicó un libro llamado Sangre en Atarazanas. En uno de estos relatos, Madrid va a hacer referencia a la mina, que va a describir literalmente como la gran taberna del barrio chino, ya que decía, este distrito, pues al igual que Nueva York, Buenos Aires y Moscú, tenía también su barrio chino. Este término que estaba utilizando pues era una traducción literal del término Chinatown, que se utiliza pues, en algunas otras ciudades cosmopolitas para designar pues, esta zona de la ciudad donde vivían pues, personas de origen asiático, pero que también eran un poco sinónimo pues, de zonas marginales, donde se fumaba el opio, donde estaban incluso los criminales y las prostitutas.
De todas maneras, revisando un poco la bibliografía, vimos que llegan incluso a preguntarle literalmente a Madrid por qué utilizó este término, y él contaba pues, que un día en el Raval, caminando por el Arco del Teatro, se encuentra con una persona pues, asiática que estaba vendiendo unos collares, y que él en su cabeza pensó pues, que podía llegar a pasar incluso que Barcelona tuviera un barrio chino y que la gente pues, ni siquiera se hubiera enterado. Y bueno, hay incluso otras teorías. Lo que pasa es que bueno, hay como un consenso, la mayoría de personas aceptan que fue entonces Francisco Madrid el que terminó acuñando este término, y luego pues simplemente pues, se volvió muy popular, fue poco a poco conquistando el imaginario de los barceloneses, y por esto es que incluso hoy en día hay muchas personas que piensan o que conocen al Raval como el barrio chino. Para esta segunda parte del video pues hemos decidido profundizar un poco más esta temática. Queremos contarles también la historia del que en esta época era conocido como el cabaret más famoso y transgresor del barrio chino, La Criolla. Que bueno, estábamos entre varias historias, la verdad, nos interesaba también mucho la historia del Madame Petit, que fue pues el prostíbulo más lujoso de la ciudad, pero la última vez que hicimos un video exclusivamente sobre burdeles y prostíbulos, pues nos restringieron el video. Entonces, pues al final por eso nos decantamos por La Criolla, aunque bueno, el tema tampoco es que vaya a ser muy diferente. La Criolla abrió sus puertas en 1925 en el número 10 de la calle Cid de Barcelona, que según las fuentes de la época, pues era la calle más siniestra y peligrosa del barrio chino. Empezó como la mayoría de los establecimientos de la época, ubicado en una antigua fábrica textil, la cual fue habilitada para tener en la parte de abajo una sala de baile. Era un establecimiento pues normal del barrio chino, estaba siendo frecuentado por la gente de la zona, por marineros, y digamos que hasta aquí todo común y corriente. Pero entonces, ¿por qué La Criolla empezó a ganar tanta fama? Parece ser que con motivo de la Exposición Universal que se estaba celebrando en Barcelona en 1929, que por cierto, para las personas que no sepan, las exposiciones universales eran el evento internacional más importante que podía llegar a celebrar una ciudad. De hecho, pues iban a venir muchos turistas, muchas personas, entonces los dueños pues se preparan un poco para esto, el local pues estaba un poco ambientado con una temática tropical, van a poner una serie de palcos para que se ubicaran las personas más adineradas, y luego también van a poner un letrero en neón rojo gigante, pues justamente para que la gente supiera dónde estaba ubicada La Criolla. Y esto pues seguramente llamó la atención, pero parece ser que lo más llamativo era todo el ambiente totalmente desinhibido y desenfadado que estaba en el interior. De hecho, pues la gente decía que prácticamente podías hacer cualquier cosa adentro de La Criolla. Según los relatos de la época, era lo más normal del mundo ver cómo circulaba el alcohol y la mandanga entre sus visitantes. La homosexualidad y el travestismo se expresaban libremente en la pista de baile, incluso las prostitutas que frecuentaban el lugar eran las más baratas de la ciudad. Todo esto pues sumado a una música estridente, un juego de luces realmente moderno para la época, y sumado pues a este ambiente tropical caribeño, pues terminó dibujando un panorama bueno, verdaderamente surrealista. Y bueno, si sumamos también pues todos estos relatos que estaba escribiendo Francisco de Madrid, pues todos estos elementos pues contribuyeron a que La Criolla se convirtiera en el antro más famoso de la ciudad, y un poco también en el símbolo de la vida moderna y transgresora de Barcelona. Llegó un punto en el que básicamente todo el mundo quería ver pues todo este espectáculo que se estaba montando en La Criolla, y cuando digo todo el mundo, era todo el mundo. Según Paco Villar, que va a ser pues un escritor y periodista que es muy conocedor de este tema, pues él decía que un poco el éxito de La Criolla radicaba en que era un lugar pues donde se reunían todas las clases sociales de Barcelona. Aquí compartían la sala de baile pues delincuentes, traficantes, obreros, anarquistas, pero luego también estaba la burguesía, la aristocracia, turistas, celebridades de la época, incluso sus abuelos vinieron también a La Criolla. Y esto lo sabemos además porque una de las pocas cosas que se pudo rescatar de este cabaret fue el libro de visitas, donde tenemos todas las firmas pues, de todos estos personajes de la farándula que estaban visitando entonces este lugar. Y bueno, se puede imaginar pues, que todo esto no había manera de que terminara bien. De hecho, sabemos que ya en 1935 pues, La Criolla había entrado en un periodo totalmente de decadencia, principalmente porque no tenía nada nuevo que ofrecerle al público.
Esto por un lado, y por otro lado, pues el barrio chino había un poco degenerado y se había convertido en una zona prácticamente controlada por las mafias, el tráfico de droga y la prostitución. La criolla cerró sus puertas a principios de la Guerra Civil Española. Parece ser que los anarquistas pues eran un poco mojigatos. Además, pues todos estos, estas prácticas pequeño burguesa parece ser pues que no les gustaron de a mucho. En cuanto al edificio como tal, fue destruido en 1938 a raíz de un bombardeo durante la Guerra Civil Española. De hecho, todo el tiempo hemos estado en la calle Cid, en el número 10, pero no queda nada del edificio original. Luego tenemos la posguerra, la dictadura de Franco, que eran incluso pues más mojigatos, ¿no? Por lo tanto, pues al final se terminaron borrando todos los recuerdos que habían quedado de esta zona. De hecho, hoy en día pues es un poco raro caminar por estas calles y pensar pues que todo esto del barrio chino antes estaba aquí. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse y hasta la próxima entrega de Entre Espacios. Adiós.